Hola estimados amigos, bienvenidos a este nuevo video. En el día de hoy vamos a mirar cómo armar este poderoso imantador que nos va a permitir imantar cualquier clase de destornillador o cualquier varilla metálica. Como podemos mirar, este destornillador está totalmente desimantado, no atrae ninguno de estos tornillos. Vamos a probarlo. Y miren la diferencia. Para nuestro proyecto vamos a utilizar esta formaleta, o mejor este carrete como normalmente lo conocemos aquí en Colombia, sobre el cual vamos a embobinar el alambre. Vamos a utilizar también este alambre, que es alambre magneto, el cual es alambre de aluminio con una capa de esmalte. En mi caso siempre prefiero utilizar alambre de cobre porque se presta más a la hora de soldarlo, mientras que este alambre tenemos que hacer una buena unión bien ajustada para poder que no se nos vaya a aislar. Y bueno, lo voy a usar porque lo tengo disponible en este momento, un alambre que saqué de un transformador toroidal que falló precisamente porque la unión que tenía con el cable no estaba bien realizada y se aisló, y por esa razón el transformador falló. Entonces lo saqué de ese transformador y bueno, vamos a utilizarlo en nuestro proyecto, que para nuestro caso nos sirve perfectamente. Bueno, aprovechando que tengo el alambre doble envuelto en este tubo, voy también a hacer la bobina con estos dos hilos. De esa manera ganamos mayor corriente y por consiguiente mayor campo magnético en la bobina que vamos a realizar. Vamos a mirar el calibre del alambre para que sepamos qué alambre vamos a utilizar. Bueno, en este caso tenemos un alambre, voy a utilizar el micrómetro. Este alambre mide aproximadamente 0.77 milímetros y el otro alambre nos mide 0.54 aproximadamente. Aquí en la parte de arriba y en la descripción del video te dejo el enlace de otro de mis videos donde enseño cómo saber el calibre de un alambre cuando no tenemos esta herramienta que es el micrómetro. En aquel video enseño cómo saber el calibre de una manera bastante fácil. Según los datos que obtuvimos con el micrómetro, tenemos un alambre con un diámetro de 0.54 milímetros que corresponde aproximadamente a un alambre calibre número 24, y tenemos el otro alambre de 0.77 milímetros que corresponde aproximadamente a un número 21. El número 24 nos puede circular una corriente de 0.8 amperios y el número 21 de 1.6 amperios. Como ambos alambres los vamos a poner en paralelo, las dos bobinas juntas nos pueden circular 2.4 amperios. Y como les digo, en mi caso tomo estos dos calibres porque es un alambre que en el momento lo tenía disponible de un transformador toroidal. Pero también podemos utilizar un solo calibre. Por ejemplo, podemos utilizar un número 19, el cual nos va a circular aproximadamente esta corriente. Y si queremos que nuestra bobina nos genere un campo magnético un poco más fuerte, podemos utilizar un calibre número 18 o un número 17 que nos pueden circular entre 3 y 4 amperios, según esta tabla que tengo aquí, en la cual podemos encontrar esos valores. Para un número 17 aproximadamente 4 amperios, un número 18 3.2 amperios. Esta tabla también te la dejo en la descripción del video, con la cual te puedes guiar y mirar qué corriente pueden circular por los diferentes calibres. Bueno, aquí tenemos lista nuestra bobina. Ocupamos todo el alambre que tenía
tubo y le dimos aproximadamente unas 560 espiras o vueltas de alambre. Como ven, pues quedó bien lleno el carrete, aunque por ser dos hilos de diferente calibre no pudimos organizarlos de una forma más uniforme, pero para nuestro proyecto esta bobina nos servirá perfectamente. Vamos a mirar ahora el circuito con el que vamos a alimentar esta bobina. Es un circuito de corriente directa y vamos a hacer un circuito que nos dé aproximadamente unos 340 voltios. En el video anterior miramos cómo hacer este circuito doblador de voltaje, el cual recibe 120 voltios corriente alterna por estos dos cables y nos saca aproximadamente 340 voltios corriente directa por estos otros dos cables. Y para alimentar nuestra bobina vamos a fabricar un circuito de estos mismos, pero vamos a hacerlo con un par de condensadores de mayor capacidad, con el fin de obtener un poco más de corriente, un poco más de amperaje con el que podamos alimentar nuestra bobina. Vamos también a añadirle una resistencia para limitar un poco el tiempo de carga y vamos a ponerle también un switch. En la descripción del video también te dejo el enlace del video anterior donde miramos este circuito. Vamos a utilizar en nuestro circuito una resistencia de 5000 ohmios a 5 vatios, dos diodos de 3 amperios, dos condensadores de 220 microfaradios a 200 voltios cada uno y un switch pulsador normalmente abierto. En este caso, por tener conectada a la entrada del voltaje una resistencia de 5000 ohmios, esto nos va a permitir limitar la corriente que va a pasar a los condensadores y por consiguiente nos va a limitar el tiempo de carga. De esta manera, cuando activemos el circuito por medio del pulsador, los condensadores se van a descargar a través de la bobina creándonos el campo magnético, y al soltar el pulsador los condensadores van a iniciar el proceso de carga nuevamente a través de la resistencia. Algunos valores los podemos modificar, no necesariamente puede ser o tiene que ser estos valores. Esta resistencia la podemos poner de un valor aproximadamente a 5K. Podemos utilizar una de 4.7, incluso una de 3.3 hasta una de 2.2 kilo ohms. Los condensadores también podemos utilizarlos de 150 microfaradios o 100 microfaradios a este valor, que sería el valor mínimo al que debemos ponerlo. En cuanto al funcionamiento del circuito, en mi video anterior explico más detalladamente cómo es el proceso de rectificación de la onda alterna que le llegan a los diodos y el por qué tenemos un voltaje aproximadamente de 340 voltios en la salida de este circuito. Bueno, ya tenemos listo nuestro proyecto, ya tenemos el circuito, el pulsador y tenemos la bobina. Vamos a poner el multímetro también para mirar el voltaje de los condensadores y mirar el tiempo de carga. Lo conectamos a la línea de 120 voltios alternos. Podemos observar que alcanzó cerca de los 300 voltios aproximadamente en unos 15 a 20 segundos. Entonces, cada vez que queramos imantar un destornillador o algún objeto metálico tenemos que esperar aproximadamente ese tiempo para poder que carguen los condensadores. Bueno, vamos a oprimir el pulsador a ver qué pasa.
Bueno, ahí descargó a través de la bobina y vuelve a cargar. Vamos a hacer la prueba ahora con un destornillador. Vamos a mirar con estos tornillos. Como podemos mirar, este destornillador está totalmente desimantado, no atrae ninguno de estos tornillos. Vamos a probarlo. Y miren la diferencia. Bueno, estimados amigos, esto ha sido todo por hoy. Los espero en un próximo video.